Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Primera de Timoteo 3:16. Vamos a leer solo el versículo 16. Una vez que tengan el texto bíblico, si dicen amén, voy a entender que puedo leer. Y damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Quisiera tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos convocas en uno, Señor, para ministrarnos y suministrarnos, Señor, tu santa palabra, mediante la cual, Señor, vamos siendo edificados para poder ir creciendo a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y a la vez, Señor, también somos nutridos en el hombre interior, por lo cual, Señor, recibimos vigor, salud y fuerza, Padre, conforme al propósito de tu voluntad, como has hecho todas las cosas, Señor, aún las espirituales, Señor, que para el mundo les son locura, pero para nosotros son una realidad bíblica, Señor. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recién meditaba, ¿no?, en cuanto también el culto. Cuánto valor que tiene el culto, porque el culto es en donde Dios nos permite venir a expresar nuestra fe. Y la Biblia nos habla sobre que por la actividad propia de cada uno de los miembros del cuerpo, este va teniendo su crecimiento, hasta ir edificándose a la medida y a la estatura del varón perfecto. Entonces, qué bueno es que cuando venimos al culto podamos expresar nuestra fe, ya sea por una lectura bíblica, ya sea por una alabanza, sea por un testimonio, pero tener todos participación, porque el culto es una reunión espiritual y las cosas del espíritu para el hombre natural le son locura, pero para nosotros son una realidad bíblica, si no, no las practicaríamos, si no estuviéramos convencidos de que tiene un valor y que trae un provecho para la vida, a la cual Dios nos ha llamado, nunca la estaríamos practicando, ¿no es cierto? Haríamos cualquier otra cosa, prepararíamos una comida, nos recrearíamos de otras formas, pero separamos este tiempo para el culto, para expresar nuestra fe,
para edificarnos por la actividad propia de cada uno de los hermanos e ir creciendo. Amén. Por eso siempre tenemos que venir, ¿de qué modo? Trayendo para compartir, amén. En el orden de la reunión, amén. En el orden de la reunión, siempre respetando al que preside, el que está delante de nosotros, amén. Y en el orden de la reunión. Nosotros el domingo pasado, por ejemplo, me pasó en la congregación en Maldonado que entró un hombre que profesa fe, que cree en Dios, pero vive una vida de alcoholismo, ¿no? Mientras yo estaba compartiendo, él en un momento se expresó y lo que dijo estaba bien para él, pero no era conforme a la doctrina. Entonces, y le comprendo por qué, porque muchas veces fuimos enseñados de una manera y conforme hemos oído y hemos recibido, así practicamos, ¿no? Uno vive de acuerdo a lo que cree. Entonces le comprendo, pero no le puedo permitir, no por el hecho de estar alcoholizado, sino por el hecho de que lo que estaba hablando no era conforme a la doctrina. Entonces le pedí que se contenga, amén. Yo sé que a veces uno es lindo y es bueno expresarse, ¿no? Entonces le pedí que se contenga y le dije que me diera el lugar que tenía, ¿no? Y después el hermano mismo se acercó, me pidió disculpas, me dice, yo soy un creyente de toda la vida, pero el alcoholismo me venció. Y yo sé que vivo desordenado, entonces no le quise faltar el respeto. Le digo, no me siento que me falta ese respeto, sino por una cuestión de que presido la reunión. Tengo que ser diligente en cuanto a lo que se habla, en cuanto a lo que se enseña. Y por ese motivo es que te pedí que te contuvieras, ¿no? No por el hecho de que estés alcoholizado. Y nosotros tenemos que mirar que las expresiones de nuestra fe tienen un valor delante del Señor. Amén. Tienen un valor delante del Señor y tienen que tener también un valor para el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros. Amén. Por eso tenemos que vencer. ¿Cuáles son las primeras luchas que nos sobrevienen? Si digo esto y está fuera de lugar, no es un problema. ¿Por qué? Porque está la corrección. La corrección en amor dice que al justo lo bendice. Amén. Al insensato o al necio le es como una afrenta, pero al justo lo bendice. Cuando alguien le corrige en amor, ¿por qué? Porque lo va formando, lo va edificando. Amén. Entonces, no es un problema que nos corrija. Recuerdo cuando fui ordenado como maestro, a las semanas ahí tuvo una situación que tuvimos ahí con algunos hermanos, que hablábamos una cosa, estábamos hablando de la fe, y de repente llevamos la situación, la llevamos al apóstol y el apóstol dice, bueno, ¿de qué manera le recibieron al Señor Jesucristo? Por medio de la fe. Bueno, así deben andar. Y enseguida, por la palabra, corrigió, enderezó y podemos seguir marchando. Y yo en ese momento entendí, Dios me dio la unción para enseñar como maestro, pero no tengo todas las respuestas. Siempre va a haber alguien que puede edificarme, que puede corregirme. Y así uno va edificándose, fortaleciéndose para ir creciendo hasta alcanzar la medida perfecta de la estatura. Amén, esa es nuestra meta y el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿por qué motivo Jesucristo vino en carne? Y esto era algo de lo cual se discutía. Es más, muchos de lo que era la famosa ciencia cristiana, que en realidad Jesucristo no había venido en carne, sino que era un espíritu, y que por eso tenía esa capacidad de pasar la muerte, de poder volver, que era una persona espiritual. Y nosotros tenemos que entender algo, que Dios es espíritu,
pero al ser espíritu habita en lugares inaccesibles, donde ningún ojo le ha visto ni le puede ver. Así que para que Dios fuera conocido de los hombres, para que Dios fuera visto, ¿qué tenía que hacer? Tomar la forma de un hombre, tomar un cuerpo, amén, para poder manifestarse. Justamente cuando nosotros leemos Filipenses, y me gustaría que leyera conmigo, en el capítulo 2, del verso 6 al verso 8, nos dice de la siguiente manera la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros creemos en un Dios en tres personas. Amén. Jesucristo siempre ha sido Dios y lo será por la eternidad. Pero para poder manifestarse a los hombres, tomó un cuerpo de carne. Por eso la Biblia nos habla del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo existiera, ya estaba Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, el cual es semejante a Dios. Pero para ser visto, para ser conocido de los hombres, para poder manifestarse a los hombres, requería de un cuerpo de carne. Es más, Dios cuando hablaba antes de la manifestación del Señor Jesucristo, ¿por medio de quién hablaba? Por medio de los profetas. Hebreo dice: habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, de diferentes formas, hoy nos habla por medio del Señor Jesucristo. Siempre necesitó Dios un vehículo, un cuerpo de carne, por el cual poder manifestarse y darse a conocer a los hombres. Amén. Entonces, ¿de qué forma hablaba? Por medio de los profetas. Se manifestaba a los profetas y de esa forma le hablaba a su pueblo Israel, y de diversas formas. Quiere decir que los profetas, mediante la capacidad que recibían dada por Dios, podían entender a Dios por medio de la fe. Por eso es que estaban plenamente convencidos y hablaban aún en perjuicio de sus vidas, porque llevar el mensaje de la palabra del Señor era muchas veces en perjuicio de sus propias vidas. ¿Por qué? Porque recibían hostigación, persecución, y muchos se les fue dado muerte por llevar la palabra del Señor. Otros hasta quisieron renunciar, ¿no? El profeta dijo: Jonás fue para otro lado, profeta Jeremías ya no quería hablar más su palabra, pero dice que era un fuego dentro. Entonces se manifestaba de diversas formas Dios, pero los profetas, por la capacidad que habían recibido, le podían entender por medio de la fe, saber, tener pleno convencimiento que era Dios el que les hablaba, y por medio de esa fe ir adelante, avanzando aún en perjuicio de su vida. Amén. Pero cuando se manifestó el Señor Jesucristo, ya se manifestó Dios en carne, era el Verbo encarnado, era la palabra misma de Dios. Por eso el apóstol Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Entonces ya todo lo que Dios quiere manifestar, todo lo que Dios quiere dar a conocer, lo manifiesta y lo da a conocer por medio del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice: todo aquel que oye mi palabra y la guarda, este es mi discípulo. Amén. ¿Por qué? Porque ya venía la manifestación del Señor, ya ha aparecido el Señor Jesucristo en el escenario de este mundo. Al único que tenían que escuchar, ¿a quién era? Al Señor. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando se apareció Elías por un lado, se apareció Moisés por el otro, lo cual es la ley y los profetas, vino Pedro y dijo: sería bueno que hiciéramos unas enramadas para quedar aquí. Y la voz que le dijo:
este es mi hijo, a él oírle. Amén. O sea que lo que estaba señalando, que al manifestarse el Señor Jesucristo, el que tenía la guía, el que tenía la dirección para su vida, el que tenía la palabra de vida, el que tenía la revelación, era el Señor Jesucristo. Amén. Pero Él se manifiesta en carne no solo para darse a conocer, sino para traer el conocimiento de la obra redentora. Por eso dice la Escritura que siendo Dios, en forma de Dios, no tomó la deidad como a lo cual aferrarse, sino que tomó la forma de un siervo y se hizo siervo de la humanidad. Se hizo siervo de nosotros. Por eso dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate de muchos. Entonces no solo se apareció en el escenario de este mundo para manifestarse y dar a conocer a Dios y dar a conocer su palabra, su voluntad, sino para sacar a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Amén. Mediante el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le dijo: id y anunciad, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿por qué motivo vino el Señor? Para que por medio de su cuerpo de carne destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo. Amén. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a abrir Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Amén. Y dice que vino ¿para qué? Para destruir a la muerte. Lo que es destruido no puede ser reconstruido. Amén. Por eso es que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El aguijón de la muerte es el pecado. No puede destruir a la muerte si no termina con el pecado. ¿Comprende? Por eso dice que vino para socorrer y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia nos explica quiénes eran los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Nosotros hemos venido a este mundo sin ley, ¿no es cierto? Somos gentiles. Alguien nació como judío, ortodoxo, y cumpliendo con los mandamientos, con las ordenanzas. No. Todos nacimos como gentiles, nunca sabemos de la existencia de los mandamientos, sabemos que las leyes se deben de cumplir, pero no nacimos con ella como sujetos a ella. Amén. No nacimos con ella sujetos a ella. ¿Por qué Israel estaba sujeto? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20 dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, al conocer que habían faltado a la ley de Dios, al conocer que habían transgredido la voluntad de Dios, ¿qué tenían que hacer cuando pecaban? Un sacrificio. Cada vez que pecaban, tenían que hacer un sacrificio. Por eso es que estaban sujetos a servidumbre. Vamos a leer de la palabra del Señor en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 1 al verso 5.
Hebreos capítulo 10, del verso 1 al verso 5. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo no solamente vino a traer el reino de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que vino para libertarnos de la esclavitud del pecado, para vencer a la muerte, terminar con el pecado y derrotar al diablo, exhibiéndolo públicamente derrotado. Amén. Entonces, no vino solamente para que nosotros conociéramos su palabra, como muchos dicen, la ley es pesada, pero Jesucristo la agravó mucho más. Hoy no solamente adultera el que toma a la mujer de su prójimo, sino que también el que mirando a la mujer y codiciándola en su corazón ya adulterado. ¿Ha escuchado alguna vez decir eso? Tal vez hasta a mí me ha escuchado decirlo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia y ciertamente cuando vino el Señor Jesucristo agravó mucho más. ¿Por qué? Porque no habló de las obras, de los hechos, sino que habló de las intenciones del corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino Dios? Entonces, Dios en carne podía hablar con total libertad y con total veracidad sobre las intenciones del corazón del hombre. Ya en Génesis dice que miró Dios a la humanidad y que vio, en el capítulo 6, que el corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Entonces no había cambiado desde Génesis capítulo 6 hasta Mateo capítulo 5, cuando habla de la bienaventuranza. Era el mismo hombre. Amén. Y tampoco ha cambiado en este tiempo. Por eso es que la obra de la redención nunca Dios la ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el árbol malo no puede dar buenos frutos. Por eso es que la tuvo que llevar a cabo Él. Por eso dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, era necesario que el autor de la redención participara de lo mismo. ¿Para qué? Para libertar a los que estaban sujetos por servidumbre, por el temor a la muerte. Y esto no era ni siquiera nosotros, porque nosotros no nacimos bajo la ley expresada en ordenanza y mandamientos, sino que era para su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. A ellos les fue anunciado primeramente, pero a ellos no le aprovechó. ¿Por qué? Porque no les fue acompañado de la fe. Cuando oyeron, no tuvo provecho lo que oyeron, porque no les fue acompañado de la fe. Pero hoy estamos nosotros en el escenario de este mundo, el Señor sigue manifestándose y nos trae su palabra para que cuando escuchamos su palabra nosotros le glorifiquemos a Dios, dando honra a Dios, diciendo todo hombre es mentiroso, pero Dios permanece siendo veraz. Así que si Él dice que Él envió a su Hijo Jesucristo en un cuerpo de carne para mediante su cuerpo de carne destruir a la muerte, nosotros tenemos que decir amén. Y si estamos conociendo que el aguijón de la muerte es el pecado, tenemos que usar la lógica y decir, antes de destruir a la muerte tuvo que acabar con el pecado. Porque si no, seguiríamos sujetos a servidumbre como lo estaba Israel, que estaríamos todos los días recordando el pecado y ofreciendo sacrificios.
Nosotros no matamos animales, pero venimos al altar y nos ponemos en sacrificio nosotros. En vez de sacrificarnos, venimos a hacer sacrificio. Largas oraciones, varias repeticiones, como si por ellas Dios nos pudiera escuchar. Y la Biblia nos exhorta a no hacer largas oraciones y vanas repeticiones que no tienen ningún provecho para la vida espiritual. El que se acerca a Dios se tiene que acercar confiadamente, sabiendo que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el don inmerecido? ¿Cuál es el don de Dios? Jesucristo es el don inmerecido. Jesucristo es el don de Dios para nosotros. Él vino como un regalo para la humanidad. Siendo Dios, no consideró su deidad como a lo cual aferrarse, sino que se despojó de esa deidad, tomó la forma de un siervo y en la condición de hombre se hizo obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Porque el plan siempre fue de Dios, quien nos amó y nos dio la vida de su Hijo. Siempre fue de Dios. Por eso es que nunca podemos decir, a mí Dios no me ama. Para decir que Dios no te ama, tenés que hacer retroceder la historia de la humanidad y sacarlo a Jesucristo de medio. Porque la manifestación del amor de Dios y de que todos los pensamientos de Dios son buenos y son de paz para con nosotros, es que nos envió a su Hijo Jesucristo en un cuerpo de carne, para mediante el cuerpo de carne destruir a la muerte. ¿Me comprenden? ¿Podemos comprender la Escritura? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, vamos a leer un pasaje más en la misma carta a los Efesios, capítulo 2, versos 14 y al 18. Efesios, capítulo 2. La verdad que es un buen tiempo para el pueblo del Señor, ¿no? ¿Cuánto se tardaba antes en transcribir una Biblia? Y qué costosa que era, ¿no? Hoy la podemos tener en papel, en celular, en tablet. En tantos lugares la podemos tener. La descargamos gratuitamente. Mi esposa me prestó su tablet porque la visión va menguando, ¿no? Entonces, la manera de agrandar mayormente la letra es, ¿no?, con la forma digital. Y me dice, bueno, descargate la Biblia que quieras. Y descargué una. No, esta no me gusta. La eliminé, descargaba otra. Esta tampoco. Hasta que encontré una con la que estoy familiarizado, ¿no? Por una cuestión de visual, ¿no? Y también ahí pongo todos los pasajes, ahora está muy práctico. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, verso 14 al verso 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Entonces, recién hablábamos, nosotros no nacimos bajo la ley, expresada en ordenanzas y mandamientos, pero la Biblia nos habla de que cuando el Señor Jesucristo vino en su cuerpo de carne para llevar a cabo el plan de la redención, esto involucró a la humanidad toda. ¿Por qué? ¿Quién eran los que estaban cerca? Los israelitas.
eran los que estaban cerca porque tenían la ley expresada en ordenanzas y mandamientos. Pero nosotros que estábamos sin ley, éramos ¿quiénes? Los que estábamos lejos. O sea, estábamos enemistados con Dios, pero no sabíamos que había Dios, no sabíamos que había vida eterna, no sabíamos que había un pacto, no sabíamos nada de todas esas cosas. Vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Estábamos lejos. Pero por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio, tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos, los reconcilió en su cuerpo de carne, haciendo la paz para con Dios. O sea que esa palabra paz significa ausencia de enemistad. ¿Qué es lo que tiene enemistado a los hombres con Dios y a Dios con los hombres? El pecado. No es que se acortó el brazo de Dios ni se cerró el oído de Dios para no oír, sino que Él escondió su rostro para no ver vuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque si Dios ve el pecado, ¿qué tiene que hacer? Enviar juicio, diluvio, abrir la tierra, calamidad, tiene que enviar juicio. Amén. Pero como todos los pensamientos de Dios son de paz y de bien para con nosotros, para con la humanidad, lo envió a Jesucristo en un cuerpo de carne y en el cuerpo de carne ejecutó el juicio sobre el pecador y sobre el pecado. Cargando en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo todos los pecados de la humanidad. ¿Quién los cargó? Isaías capítulo 53 dice que Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿se habrá olvidado Dios de cargar algún pecado? Habrá dicho, hasta aquí cargo, pero esta ya es carga pesada. No la voy a poner en el cuerpo de carne del Señor. No, dice todos los pecados. Amén. Y no es una tarea que hizo el hombre, sino la tarea de Dios. Dios hizo esa obra. Él es el que cargó en el cuerpo de carne. Por eso no es que nosotros le llevamos nuestros pecados por la confesión al Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de poner el pecado nuestro en el Señor. El que tiene la capacidad de poner el pecado en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Mediante un hombre quien representa a toda la humanidad. Entre los nacidos de mujer no hubo mayor que Juan el Bautista. Ese hombre representó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque, volvemos a decir, cuando Israel reconocía, sea esclavo, sea hombre común, sea rey, sea profeta, sea sacerdote, cuando reconocía que cometía un pecado, ¿qué tenía que hacer? Un sacrificio. ¿Cómo se llevaba adelante el sacrificio? Seleccionaba un animal sin defecto, lo llevaba al sacerdote, el que llevaba la ofrenda ponía las manos sobre el animal y se mataba al animal, no se lo mataba al pecador. ¿Por qué? Porque en el momento en que se ponía las manos sobre el animal, los pecados eran traspasados al animal. Y como Dios dio la sangre, porque en la sangre está la vida de la carne, la dio para remitir pecado. Entonces, por eso es que llevaban un animal. Amén. Entonces, el sacrificio era la sombra, no la imagen misma de la sustancia de las cosas. Pero nos va dando la idea. ¿Qué quiere decir? Que había que traspasar los pecados, Dios tenía que cargarlos. ¿Y cómo los carga? A través de un hombre. Por eso cuando vino a Juan el Bautista, ¿qué dijo? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero no podía recibir el bautismo del Espíritu Santo si primeramente no se cumplía toda justicia. ¿Qué es cumplir toda justicia? Ausencia de pecado. Lo contrario al pecado es la justicia. Para que se cumpliera toda justicia tiene que haber ausencia de pecado.
Por eso es que ese hombre escogido por Dios, puesto por Dios, representando a la humanidad, carga sobre el Señor. Por eso al otro día, en Juan capítulo 1, verso 29, cuando lo ve el Señor, al otro día dice, ¿qué es lo que dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día anterior no entendía por qué Jesús venía a él. Pero el otro día lo señala, dando testimonio y diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel necesitaba todos los días corderos. Cuando se erigió el templo, Salomón sacrificó 120.000 cabezas de animales, más 22.000 más, para consagrarlo el templo. Entonces se derramaba mucha sangre por causa de los pecados. Pero esa sangre no hacía perfecto a los que se acercaban mediante ese culto a Dios. Entonces, ¿qué estaban? Sujetos a servidumbre. Hoy sacrifico un animal, limpio mis pecados, ¿cierto? Pongo las manos, escojo el animal, veo que sea sin defecto, pongo las manos, lo llevo al sacerdote, que es el que se encarga de sacrificarlo, lo sacrifica, toma la sangre, rocía los cuernos del altar, todo, entonces estoy limpio de pecado. Pero mañana vuelvo a pecar, ¿qué necesito? Otro animal. ¿Cómo me tiene eso? Sujeto a servidumbre. O sea, tengo que servir al altar del sacrificio continuamente. Por eso dice, esos sacrificios, los que se presentaban mediante ese culto, no eran perfectos. De lo contrario, si ese sacrificio los hacía perfectos, no tenían necesidad de sacrificar más. Pero todos los años hacían memoria. Esto se hacía una vez al año por todo Israel. Pero Israel era el conjunto de personas y cada individuo tenía una conciencia de pecado por causa de la ley que le revelaba cuáles eran sus pecados. Entonces, cuando reconocía que había pecado, sabía que había una sola forma: tomar un animal, llevarlo al lugar del sacrificio, poner las manos y que el animal muriera por él. Entonces, por eso es que vino Jesús, para libertarnos a quienes por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Eso era en Israel, eran los que estaban cerca. Pero nosotros no teníamos ley, no conocíamos nada, estábamos lejos, pero al no tener nada, si quedábamos en esa condición éramos como ¿qué? Como abortivos. ¿Amén? Éramos como abortivos, como si nunca hubiéramos nacido, como que nunca hubiera... Imagínense venir a este mundo y pasar la vida sin fe, sin Dios y sin esperanza. Una vida sin ningún provecho, ningún sentido, por más que seas político, por más que seas físico, por más que seas ingeniero, constructor, que descubras un montón de cosas, pero si no tenés Dios, si no tenés fe, si no tenés esperanza, es como si hubiera sido abortivo y no hay memoria de ti. ¿Por qué? Porque una vez la muerte viene el juicio. Y para el que muere sin fe en este mundo, el único veredicto es la condenación eterna. Amén. Entonces, nosotros estábamos lejos, ignorando todas estas cosas, pero la buena noticia nos atrajo. Por eso dice que nos atrajo con cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos vio, no fue severo como con Israel. A nosotros nos trajo con cuerdas de amor. A Israel lo traía, pero con el temor. ¿No? Porque si no haces, vas a morir. Si no cumplís, vas a morir. Si no obedeces, vas a morir. Era temor. Por eso la Escritura dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El que conoce al perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Jesucristo. El que conoce al perfecto amor, el temor ya se fue. No estás con el temor.
y a nosotros nos atrajo con cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio no nos dice, si no haces, morís. No nos dice, si no cumplís, morís. Si no obedeces, morís. Nos dice que, si no crees, morís. Pero si crees, vivirás. Y la fe no es de obra, sino que es de gracia. La fe no es de obra, porque si es de obra tendría que pagar salario. La fe es de gracia. Entonces, no nos está diciendo si no haces, si no cumplís, si no obedeces. Y ahí por el temor a morir uno hace, cumple y obedece. ¿Qué es lo que nos dice? Si no crees, morís. Pero si crees, vivirás. Si crees, vivirás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir? Creer a Dios, que nos da testimonio de ¿qué? De que, habitando en luz inaccesible, no pudiendo ser visto de los hombres, se manifestó en carne. Por eso, grande, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Creer a Dios mediante el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y entender que no vino para traer el conocimiento del reino de Dios y para manifestarnos a Dios, sino para darnos a conocer la obra de la redención, porque el Señor Jesucristo vino a dar a conocer la obra redentora. Vino a dar a conocer la obra redentora. Para esto he venido, para esto he aparecido, para poner mi vida. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Entonces, ¿para qué dice que vino? Para poner su vida. ¿Qué dice que tiene? Poder para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿La puso? La puso. Se despojó, murió como un hombre. Pero como es la segunda persona de la Trinidad, al tercer día Dios envía a la tercera persona de la Trinidad, ¿para qué? Para levantarlo a Jesucristo de entre los muertos. Para levantarlo a Jesucristo de entre los muertos. Entonces los tres son uno. ¿En qué? En el plan de la redención. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta redención no es temporal, como muchos dicen. La salvación se pierde. Si la salvación se pierde, la redención es temporal. Tiene un tiempo de caducidad. Tiene un tiempo en que se perdió. Luego cuando la leche le ponen 1 de febrero, tiempo de caducidad. Si no la tomás antes del 1 de febrero, ¿qué pasa? Después del 1 de febrero caducó, se pudrió, se agrió y ya no sirve para más nada. Eso es lo que tiene tiempo de caducidad. Pero lo que es eterno no tiene tiempo de caducidad. No es que comenzó antes de la fundación del mundo, se concretó en el año 0 y hoy ya caducó porque nosotros los cristianos pensamos o decimos otra cosa. Tenemos otro testimonio. Ya caducó. No caducó. ¿Por qué? Porque es eterna. Me diste cuerpo, terminó diciendo Hebreos capítulo 10, verso 5, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo desde el verso 7. Hebreos capítulo 2, verso 7. Capítulo 10, disculpen. Capítulo 10, verso 7. Hebreos, capítulo 10, verso 7. Entonces dije, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, he aquí, oh Dios, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado, no quisiste ni te agradaron,
las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice, el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. ¿Por qué? Porque lo primero no libertaba. Lo primero tenía sujeto a servidumbre a toda una nación por el temor de la muerte, porque conociendo la ley, sabían que la paga del pecado era la muerte. Entonces los tenía sujetos a toda una nación a servidumbre. Por eso cuando escribe Pablo a los romanos en el capítulo 11 dice, mirá la severidad de Dios para con Israel y la benignidad de Dios para con vosotros. A nosotros nos trae con cuerdas de amor, ya dándonos a conocer el Evangelio. Pero a ellos los tuvo sujetos y aún los tiene sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Obligados a cumplir, queriendo cumplir, cuando en realidad ningún hombre, por obras que haga, puede ser justificado delante de Dios. ¿Y qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, Jesús vino en carne para hacer la ofrenda del sacrificio perfecto con el que limpiaría todos los pecados. Por eso dice, ya nunca más me acordaré de vuestros pecados y vuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque ya la deuda fue saldada. Fue saldada enteramente. En la historia de la humanidad, la deuda del pecado ya fue saldada enteramente. Por eso, si Dios dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, pero yo vengo al altar y le digo, Señor, tú sabes mi debilidad. Hoy tuve un mal pensamiento acerca de esto y le empiezo a hablar de pecado. ¿Qué dice el Señor? No puedo acordarme. Ya me olvidé de vuestros pecados y de vuestras transgresiones, porque Dios no tiene variación, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Puede decir algo y desdecirse? No. Si Él dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y vuestras transgresiones, y yo vengo y le trato de recordar los pecados que cometí ayer o los que cometí en la mañana temprano, ¿qué dice Él? ¿Cómo tiene que responder Él? Ah, sí, estaba mirando qué mala persona que sos y cuántos pecados que cometiste y todos los pensamientos que te subieron al corazón. ¿Dice eso? ¿Puede decir eso? ¿O cómo tiene que decir Él? ¿Cómo tiene que responder? De ese pecado tampoco recuerdo. De esa transgresión tampoco tengo memoria. Porque no puede decirse Dios.
Si Él dice algo, por eso la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, no importa lo que yo piense, lo que me suba al corazón, la idea que tenga, yo soy mentiroso, pero Dios permanezca siendo veraz, para que en el día del juicio puedas vencer con tus palabras. Entonces, Dios es veraz. Dios dice, no me acuerdo más, no tengo memoria, entonces Él es veraz. ¿Qué tengo que decir yo? Honrar a Dios, diciendo Dios es veraz. ¿Sabe qué? Dios no se acuerda ni tiene más memoria. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Él es veraz, no miente, ¿no? Entonces, si me preguntan, el pecado que cometiste en la mañana temprano, ¿qué pecado? Dios no se acuerda, no tiene más memoria. ¿Quién es mi juez? ¿Yo soy mi propio juez? Yo puedo cometer el delito y ir al juez y decirle, a ver, ábrame la celda 114, que voy a estar 5 meses en la celda 114, porque creo que este delito que yo cometí merece que yo esté 5 meses en la celda 114. ¿Puedo hacer eso? No, en ningún sistema legal se puede hacer eso, ¿no es cierto? Uno, el que infringe la ley, tiene que pasar por el proceso. El juez es el que da el veredicto. ¿Quién es el juez de toda la humanidad? Dios mismo. ¿Dio el veredicto? Nunca más me acuerdo de tus pecados y de tus transgresiones. Ya dio el veredicto. Por eso es que ni el diablo tiene poder. ¿Cómo lo venció el diablo? ¿Por qué no tiene poder? ¿El diablo qué es? Acusador de los hermanos. ¿Satanás qué? Acusador de los hermanos. ¿Por qué no tiene poder? Porque Jesucristo lo venció. Quitando las enemistades de la ley y de los mandamientos, mediante su cuerpo de carne, haciendo la paz de los dos pueblos, derribando la pared intermedia y haciendo la paz en un solo cuerpo con Dios. Por eso es que vino en carne. Y de ahí que grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. La palabra piedad significa ir en pos. Cuando Dios envía a Jesucristo es porque Él viene en pos nuestra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y habita en lugares inaccesibles a lo cual ningún hombre ha visto ni podrá verle. Entonces nunca podía haber reconciliación. La única manera que pudiera haber reconciliación es que Dios venga en pos nuestro. Y Dios vino, pero no vino con juicio, no vino con un látigo, sino vino con amor, vino con misericordia, vino con compasión, vino con generosidad extrema, ofreciendo su cuerpo de carne. El que había tomado lo ofrece para reconciliar a ambos pueblos en un solo cuerpo, haciendo la paz para con Dios. Y Dios, quien recibe el sacrificio ese, quien recibe esa ofrenda, ¿qué dice? Ya está, consumado es, se saldó la deuda, ya no tengo más memoria, ni recuerdo más los pecados de la humanidad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer a Dios. No se nos manda a obrar, se nos manda a creer. El justo por la fe vivirá. Tenemos el testimonio por todos lados. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que las Escrituras tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como está escrito acerca de mí en el rollo, he aquí, me diste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Todo eso ya estaba escrito. Se consumó cuando vino el Señor Jesucristo y finalizó el siglo. Por eso es que nosotros estamos en el fin del siglo. ¿Por qué finalizó el siglo? Porque de aquí en más queda una sola cosa. El que cree va a la vida y el que no cree se condenó por no haber creído. Porque ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más nada que se pueda hacer. ¿Me comprende? ¿Podemos comprender esta palabra?
Esto nos tiene que a nosotros dar seguridad, hacer que nuestro corazón se ensanche, que podamos rebosar de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque lo que para mí me era imposible, Dios lo hizo posible por medio del Señor Jesucristo, venciendo a la muerte y derrotando al diablo y dándome el don de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, y lo que de gracia hemos recibido, de gracia estamos comprometidos a dar. Amén. Por eso es que somos deudores a todos. Somos deudores a todos. ¿Para qué? Para que todos les pueda llegar esta maravillosa noticia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a todo el mundo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Le invito para estar de pie. Padre querido, cómo no darte gracias cuando meditamos, reflexionamos en el poder del Evangelio, en que hayas tomado un cuerpo de carne para, mediante esa ofrenda de carne, Señor, terminar con las enemistades expresadas en ordenanzas y mandamientos, sacando a luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio, complaciéndote en revelárnosla a nosotros, llamándonos a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Cuando estábamos alejados de todas estas cosas, éramos ignorantes, Señor, a su tiempo te complaciste en revelárnoslo, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia puede decir amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, hermano. Vamos a glorificar su nombre, hermano. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Nuestro cielo decía que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Y Él mismo se sembró. Hace casi 2000 años que asimismo se sembró pequeño grano de mostaza para convertirse en árbol. Con su sangre se regó y las aves hacen nido desde entonces hasta hoy. Aleluya. Y Él las alimenta, con amor sustenta, en su abrigo cuando hay frío y en sus sombras ya hay calor. Él da panal que come, semillar que siembra, lluvia temprana y tardía, y con cada nuevo sol se revela y lo renueva el sembrador. ¡Santo! Ya a la orilla del camino, o quizá en un pedregal, o tal vez cayó entre espinos, pero la que en buena tierra ha caído brotará, cual 30, 60 y 100 por uno fructificará. Amada iglesia, y Él las alimenta, con amor sustenta, es tu amigo cuando hay frío y en sus sombras ya hay calor. Él da panal que come, semilla que siembra, lluvia temprana y tardía, y con cada nuevo sol se revela y nos renueva el sembrador. Él dio su vida por mi salvación, murió la muerte
es nuestro abrigo cuando hay frío y nuestra sombra ya hay calor. El gran panal que come semilla que siembra, lluvia temprana y tardía, y con cada nuevo sol se revela y nos renueva el sembrador. Se revela y nos renueva el sembrador. Se revela y nos renueva el sembrador. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Ya estamos finalizando. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,